Hay algo, y estaba pensando justo ahorita, que qué sería si realmente, dónde está como la receta del chef en todas las cosas que pasan. Como dijo Chris, esto no tiene un tema religioso, no tiene un tema de nada en particular, solo estoy compartiendo mi experiencia. Yo creo que lo que más nos ha ayudado es tener los principios claros, o sea, o tratar de tener, porque no es que somos perfectos, también nos equivocamos, también nos tiramos las cuadras, pero tratar de tener los principios claros de Dios y averiguar cuáles son los principios, qué es lo que quiere Dios, porque yo le decía, y antes conocí algo que decía, bueno, hay tres decisiones básicas y las más importantes que tienes que tomar en la vida. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Historias Imperdibles. Tengo el gusto de compartir en esta ocasión con dos amigos increíbles. Y bueno, antes me gustaría mencionar que esta plática y cada historia imperdible que tengamos en este espacio no pertenece a ninguna denominación religiosa o tiene algún tipo de etiqueta, aunque de manera personal considero que mi creador es Dios. Por esta razón tenemos el objetivo de ir en contracorriente, desaprendiendo para aprender y reconocer que somos personas en proceso de perfeccionamiento. Puedo decir que conozco y he trabajado con mis amigos ya desde hace algunos años, pero en esta ocasión vamos a conversar un poquito acerca del área profesional para no guiarnos por simples apariencias y pues de esa forma mostrar una versión más real. Y pues bueno, Jovita y Marquito, hola. Hola, Cris. Hola Chris, ¿cómo vas? Todo bien, amigos. La verdad es que esta plática la tuve muy pendiente y quería mucho poderla compartir también con otras personas que seguramente tienen las mismas preguntas que yo me las he hecho. Así que cuéntenme por favor, chicos, ¿cuál es su trabajo actualmente? Bueno, nosotros ahora estamos desarrollando todo lo que es la administración en hoteles. Nos encanta realmente ver todo el tema de logística, del manejo de lo que es esta cuestión del turismo también. Bueno, siempre de la mano con mi esposita, que es la parte financiera, que es la parte contable también. Y bueno, tiene algunas áreas interesantes, como también lo que es el manejo del personal, que es un área bastante difícil, pero por la cantidad de personas que se ha logrado llegar a tener. De ahí sí yo creo que mi esposita les puede hablar un poquito más de su área también. Bueno, primero quiero contarles que es una bendición trabajar juntos. Es un espacio de tiempo que muchas personas nos preguntan y dicen, ¿por qué pueden estar 24 horas al día en todo? Porque trabajamos, compartimos con nuestras hijas. Entonces esto es un tema muy interesante, pero es de gran bendición y que nos ha permitido crecer. Yo estoy compartiendo con mi esposo esta área y lo que yo hago personalmente en los hoteles es manejar toda la parte de las cuentas, de finanzas, como dijo mi esposo, del recurso humano, que sí es una parte complicada, se podría decir, porque tienes que estar al pendiente de todos los colaboradores, que todos estén bien, que si es que hay algún problema, cosas así, tienes que estar ahí al manejo de eso. Pero siempre, como les dije antes, pues agradecida con Dios por la oportunidad de trabajar juntos, que es de mucha bendición. Chévere. ¿Cuáles son los hoteles que ahorita están administrando? Ahorita estamos administrando 3 hoteles, que son Hotel El Altar, Asher Hospedaje y Turismo, y el último es Odo Hospedaje. También tenemos un pequeño proyecto que vamos a ver si sale en la ciudad de Quito, en cuanto a asimismo un hotel pequeño que tiene muy buena ubicación y vamos a ver qué resulta. Vale. A mí me parece interesante la parte de cómo han logrado sobrevivir durante estos años en su trabajo, porque considero que tener un negocio, o sea, verlo desde afuera, tener un negocio no es sencillo. Tampoco permanecer en un trabajo como que estás empleado tampoco lo es, pero desde su parte
en la que han logrado el Hotel El Altar, que es el de más antigüedad, se puede decir, y ahora que están también creciendo a la administración de otros hoteles. Pero me parece muy interesante conocer esta parte de cómo han logrado permanecer durante estos años en este trabajo. Bueno, una de las cosas que a mi forma de pensar mantiene un negocio siempre es la innovación. Y bueno, es estar como que a la tendencia de lo que está pasando. Al menos en la industria hotelera, pues es una de las claves para poder subsistir, digamos, con el pasar de los años. Y bueno, de ahí, personalmente, es la implementación de políticas y principios de nuestra vida, porque eso nos va a hacer ser mejores personas, digamos así, y por ende mejores empresas. Y cuando una empresa es buena en esta cuestión, pues puede perdurar con el tiempo. Algo que quisiera acotar a lo que dice mi esposo, sabes que Cris para nosotros es un reto, porque en la historia del Hotel El Altar es un hotel que ya está muchos años en el mercado y estamos siguiendo el legado de mi suegra, que ella fue la creadora de este lugar y como te dije, es un reto, porque con el pasar de los años, pues si no vamos innovando, si no vamos aprendiendo, y como dijo Cris en la introducción que me encantó, es desaprendiendo para aprender nuevas cosas que pues hoy por hoy son una pieza muy fundamental, como autoeducarnos, seguir cursos, talleres y toda esa información, pues aplicarla a la vida real. Entonces, sí es un reto y tuvimos un episodio muy complicado en los tiempos de pandemia, como para todos, pero el innovar, el reestructurarnos hizo que podríamos sobrevivir en esa época, que fue cambiar literalmente pues la línea de negocio, porque en hospedaje, en hotelería, era como que nos quitaron el trabajo y nos quedamos así como que, wow, ¿qué hacemos? Entonces eso sí es una anécdota muy linda que Dios permite a veces cosas que no entendemos, pero siempre es para ser mejores, para decir, wow, pude salir, y luego, cuando ya pasamos esa parte complicada, luego con mi esposo, como nos salen los recuerdos en el Facebook, que hace 3 años nos dedicábamos a vender frutas y verduras, entonces le digo, ve, mira mi amor, aquí estamos, hace 3 años. Hace 3 años estaba ahí. Uno de los motivos por el cual quería hacerles esta pregunta era por eso, porque han sobrevivido a varias cosas, me imagino, durante estos años, y la principal, creo yo, la pandemia, en el que muchos negocios se vieron bastante apretados, tuvieron que cerrar, tal vez no corrieron con la misma suerte, y por eso era la inquietud, ¿no? De cómo, qué es lo que hace y qué permite que un negocio sobreviva y se pueda mantener a pesar de las circunstancias, creo yo. Y más que todo, o sea, no es por nuestras fuerzas, eso también es un tema primordial que nosotros sabemos con mi esposo, no es por nuestras fuerzas, por nuestros logros, es porque Dios así lo permite. Entonces, Él nos da la creatividad, el ánimo, la fuerza de seguir todos los días, pues, en la lucha diaria, porque no es que es todo perfecto, y bueno, ya más adelante conversaremos esos detalles. No es un mérito personal. Sí, exactamente. Y pues a las personas sobre todo que estamos emprendiendo o que están pensando en poner un negocio y tienen muchas dudas, preguntas, ¿lo hago, no lo hago? ¿Cómo crear un negocio sin morir en el intento? Porque quizás antes de hacerlo uno quiere ya tirar la toalla. Y quizás en esa condición están tal vez algunas personas que puedan escuchar este mensaje. Entonces, ¿qué podrían decirles ustedes? Una de las cosas que puede salir de esta pregunta es que nunca te metas a hacer algo que no sabes hacer, por más que al otro, al vecino le vaya bien. Eso es una de las cosas primeras. 2, que siempre tienes que tener un plan de negocios, un plan a dónde vas a ir, qué es lo que vas a hacer, a quién le vas a vender. Y bueno, para ver si es factible, como dice decir, en papeles o si se quiebra en papeles mismos. Y lo siguiente, que siempre es bueno tener de cierta manera un trabajo hasta comenzar en el proceso de emprender, es decir, que tengas un ingreso de un trabajo extra para que puedas sostener el emprendimiento.
Acordémonos que no es, a nosotros nos enseñaron siempre que un negocio a los 3 años ya se tiene que recuperar todo lo invertido, a los 5 años ya se tiene que recuperar todo lo invertido, y muchas veces no es así. Las empresas más grandes del mundo pues demoran muchos años en salir adelante y ahora son las más importantes. Eso hay que entender que nada se logra de la noche a la mañana, y sobre todo hay que tener mucha paciencia, mucha resiliencia también, para que todas las cosas que nos vayan pasando en el momento que emprendemos se conviertan para bien. Y algo que se me estaba pasando yo ahorita de preguntarte es cómo fue tu transición, porque tú sí trabajaste, digamos, durante algún tiempo para una empresa y luego pues ya en este caso con Marquito y ya involucrada totalmente, ¿no? Entonces creo que tú pasaste por esas dos etapas en la que nos puedas igual contar un poquito de cada una de ellas. Bueno, Cris, yo trabajé 8 años de mi vida pues bajo relación de dependencia y realmente sí me fue muy bien, me encantaba mi trabajo. El tema del tiempo era lo que no me gustaba mucho, porque sí, yo tenía horario de entrada pero no tenía horario de salida, y en ese entonces mi hija pequeña siempre se quedaba llorando, o sea, yo estaba prácticamente como un poco ausente de la vida de ella en sus momentos importantes, en las cosas que tenía que hacer, sus extras, sus actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Me caso con mi esposo y tomamos la decisión de que yo iba a trabajar con él. No les voy a mentir, al principio fue durísimo sacarme ese chip de que tenía que conseguir un trabajo y tenía que tener un buen trabajo y solo eso. Pero yo no le veía, o sea, tenía así como la visión nublada de lo que era pues tener un negocio independiente. Eso, Cris, me costó 3 años en cambiar mi mentalidad y ver todo lo positivo de trabajar para un negocio propio, y ya le iba encontrando como que más, yo qué sé, como que más propósito, sentido. Y también más ventajas. ¿Por qué? Porque el momento que sí es cierto que es mucho más difícil pues tener un negocio independiente. ¿Por qué? Porque no tienes horario, es decir, yo que sé, cumples las 8 horas, cierras la lámpara y nos vemos. No, aquí no. Aquí de pronto estamos en la casa ya descansando y suena el teléfono, hay alguna cosa y bla, 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 bla. Entonces, pero la ventaja primordial es que tú eres dueño de tu tiempo. O sea, si hoy por A o B te enfermaste y pues tienes que tomarte el día, o las pequeñas, o sea, lo haces y no hay nadie que te esté diciendo, mira, no viniste, ta. Claro, con el compromiso de que luego regreses y tienes el triple de acumulado, pero a la final es tu tiempo y tú sabes cómo lo tienes que ordenar. Entonces, ahora, no crean que emprender significa trabajar menos. Se trabaja 10 veces más cuando uno emprende. Entonces eso hay que tener muy claro, porque hay gente que dice, no, ya me cansé de que me manden, ya me cansé de que me paguen una miseria y cosas así. Comienzan a acabarle al emprendedor pensando que entonces me voy a poner yo la competencia o lo que sea, y piensan que van a trabajar mucho menos, y no es así. Entonces, si la motivación es esa para emprender, es preferible que sigan trabajando normal. Igual hay gente que no está diseñada para el emprendimiento, eso también hay que entender, y hay otras gentes que son muy buenas trabajando, simplemente. Y hay otras personas que son emprendedores que no están diseñadas para tener un trabajo, sino para emprender. Entonces eso también hay que entender. No es malo no emprender. Lo malo es dejar de trabajar, ya sea como emprendedor o ya sea como trabajador. Eso sí es un problema. Claro, y la verdad es que yo les confieso que a mí esto siempre me ha llamado mucho la atención. El hecho de tener esa disponibilidad de tiempo o el poderlo administrar. Porque sucede al tener un trabajo de dependencia que pasa eso, ¿no? O sea, eso es como algo general, que ya depende de pues, la visión que tenga la persona, y por eso es que para mí esta plática es muy interesante, y creo que la primera persona que va a aprender soy yo, y son cosas que justamente me llaman la atención porque es lo que me motiva o me gustaría llegar
a esa parte, ¿no? Y refiriéndonos al tiempo, justamente, que vemos que emprender no es que va a ser más fácil, ni menos tiempo, ni ya no tengo que hacer nada, sino justamente, y para el tipo de trabajo que tienen ustedes, que son hoteles, que no lo puedo cerrar y decir, vengan el lunes, entonces, ¿qué significa para ustedes trabajar 24/7? Bueno, realmente hay que entender que el ser humano, una de la parte del propósito de Dios es que fue diseñado para el trabajo. Entonces, realmente a mí sí me gusta el tema de trabajar 24/7, o ya me he acostumbrado, porque realmente es la administración del tiempo, como decía mi esposa. Nosotros a veces estamos trabajando de madrugada, pero en la mañana no, o en la tarde no, y en la madrugada sí, o en la mañana sí, en la tarde ya no. Eso es la parte que nos gusta. Y hay que entender que no simplemente solo en un hotel se trabaja 24/7 cuando se emprende, porque yo me imagino en la vida de alguien de un restaurante que tiene un horario, yo que sé, de restaurante desde las 4 hasta las 12 de la noche, se me ocurre. Pero en el tiempo que se abre el restaurante, obviamente toca estar ahí controlando, viendo, pero en el momento que se sale toca hacer compras. También hay una parte que se tiene que dedicar uno a meterle cabeza, a innovar, a ver qué va a ser el siguiente paso, el siguiente propósito con el negocio. Cuando se va a cerrar el año también hay que sentarse a ver qué vamos a hacer el año que viene, para tener un rumbo. De hecho, por eso les digo, no, todos los trabajos sí deben ser 24/7, al menos en el emprendimiento, porque tenemos que no conformarnos. Hay un grave error que muchas personas se conforman, y el que se conforma en cualquier ámbito de la vida pues va a comenzar a decaer lo que está haciendo. Si se conforman con el matrimonio que tienen y con el cariño que han dado y con los detallistas que han sido, pues va a llegar a un punto que va a comenzar a decaer. Lo mismo pasa en el negocio. Si ya me conformo con lo que he hecho y con lo que he logrado, pues va a llegar a un punto que eso va a ser la cúspide y lo único que va a tocar es bajar, nada más. Y, por ejemplo, esta pregunta va de también, sé que como tú mencionas, Marquita, o sea, en un emprendimiento es 24/7, y el ser humano fue creado para trabajar, pero también Dios nos puso también un día en el que no se trabaja. Entonces, igual ustedes con este principio y conocimiento que tienen, ¿cómo lo llevan en su tipo de negocio? Porque creo que esto depende mucho de la persona, de cómo es su trabajo, y las posibilidades que obviamente ya tiene para poder disponer de este día, y por sobre todo para poder cumplir con el principio también que Dios ha establecido. ¿Cómo ustedes lo manejan? Bueno, nosotros sí, realmente celebramos nuestro Shabbat, tratamos de que todo esté bien. En cuanto a los negocios también, dejamos, digamos, de cierta forma medio organizado. No les vamos a mentir que a veces sí nos toca estar ahí, a veces no estamos para nada. Obviamente el Shabbat nos ha permitido, obviamente, reiniciar nuestras relaciones por medio del perdón, pero también de cierta manera también estructurar ese tiempo de descanso, porque cuando uno no tiene límites, uno piensa que la vida es trabajar también, y ahí es cuando se comienzan a dañar las cosas y uno se comienza a sumergir en el trabajo, y resulta que comienza a dar muchísimo tiempo al trabajo y comienza a deteriorarse nuestra casa, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra esposa. Pero sí, como se dice, nos toca celebrar Shabbat para bien, y a veces ya indiscutiblemente también como un jugador de fútbol que crea en que es bueno celebrar Shabbat, pero le toca jugar un sábado. A veces nos toca, y eso estoy seguro que Dios también lo entiende, porque realmente si no comenzamos a caer en religión, como se dice, no es la idea. El tener esa libertad, porque considero, por eso yo mencionaba que depende mucho de la persona, el contexto. Hay médicos que, por ejemplo, no van a poder dejar su trabajo en ese día, en este caso por el tipo de negocio.
Lo importante considero es que para las personas que estén escuchando esto y quizás les parezca nuevo o extraño, pero justamente yo considero que son principios en los que también se basa el tener quizás crecimiento o el haberse mantenido también durante estos años, aún quizás hasta sin el conocimiento, pero saber que eso aporta a nivel personal y laboral creo que es algo muy importante. Y justamente con esta pregunta sale pues otra cuestión en el que la mayoría de personas estamos probablemente afanadas en el dinero, en tener más, en las cosas temporales, y no le damos justamente ese espacio a que pues Dios también nos hizo con la capacidad de descansar, que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser necesita un descanso. Entonces, ¿qué hacer para no ser esclavos del dinero? Que eso puede pasar también. Bueno, ahí quisiera acotar yo algo. El momento que uno trabaje y se afane por el tema del dinero, olvídate, o sea, ya caíste. Eso es un principio. Entonces, el momento que uno trabaje confiando en el principio de Dios, que es, primero, busque el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, pues ahí esa es una garantía. ¿Por qué? Porque el momento que uno esté trabajando, porque así Dios nos lo pide, pero ojo, no afanándose porque quiero ser rico, quiero esto, aquí está otro, que no sé qué, no. Mira, Cris, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de empezar con Quito, con el hotel que relativamente es nuevo, no estamos todavía ni un año, eso aprendí mucho de mi esposo. Él se entusiasmaba un montón para empezar el negocio. ¿Por qué? Porque sabía que iba a abrir plazas de trabajo para otra persona. Entonces, teniendo ese objetivo claro, y decía, es que a mí me encanta dar trabajo. Y así es, allá estamos con 5 personas y Dios mira eso, ¿no? Porque Él conoce nuestro corazón en profundidad y sabe que nosotros no lo hacemos por el dinero. Ojo, no quiero decir con esto que el dinero no es malo, que es malo, que no puedes hacer, que no. El dinero es un instrumento, inclusive que puedes impactar a otras personas. ¿Por qué? Porque te van a ver y van a decir, ¿qué hacen esas personas que yo les veo bien, que están estables, gracias a Dios, y van tal vez a preguntar por eso, como que qué es lo que hacen? Entonces podría ser un medio por el cual dar a conocer a las demás personas qué es lo que nosotros hacemos. Y ahí sale pues lo que primero mencioné, que es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas pues serán añadidas. Si realmente nunca es el fin, como dice mi esposita, hacernos millonarios, sino siempre es cumplir sueños que no son, como se dice Dios, son los sueños de Dios mismo. O sea, poder compartir más con mi familia, con mi esposa, poder viajar, poder darle el estilo de vida a mi esposa que yo creo que el hijo de un rey podría darle a su esposa, o tendría que darle a su esposa. Entonces, pero todo en el buen plan de que las personas que no han tenido la oportunidad de conocer al Señor, pero muy aparte, porque hay, o sea, realmente la palabra, como se decía yo, el principio, como un estilo de vida, no como una religión, pues ahí hay la gran diferencia de todo lo que estamos haciendo nosotros, que sí nos preocupamos muchísimo, de hecho más que todo, en cómo tener una buena relación con el Señor, porque Él es el que nos ha permitido realmente, y el que nos provee, y el que vemos nosotros los milagros que Él nos hace. De ahí nosotros tenemos problemas como todos, tenemos también nuestras obligaciones que cumplir, tenemos nuestros problemas laborales también, tenemos un montón de cosas que les pasan a ustedes habitualmente, pero la gran diferencia de todo esto que pasa es cómo solucionamos los problemas, porque nosotros vamos al manual para solucionar un problema, no a lo que nosotros pensamos. Esa es una de las cosas que nos ha ayudado muchísimo para que el dinero no se nos meta en el corazón, de que, entonces no estamos pensando en que si podemos ayudarle a alguien, le ayudamos, si podemos dar, damos,
Y si no podemos, pues es porque Dios mismo de cierta manera no nos permite y después nos damos cuenta por qué fue o por qué no fue. Pero es la pureza del corazón, la pureza del motivo lo que te va a permitir salir adelante o destacar en tu vida, digamos así. La motivación y los principios. Marquito, yo debo decir que solo hace unos pocos días o semanas fue que contigo aprendí que, o lo visualicé de mejor forma, el no guiarnos por sentimientos, sino por principios, que creo que tú siempre lo has mencionado y en pláticas que hemos tenido lo has dicho, pero llega un momento en el que creo que Dios permite que uno ya lo vea de mejor forma y es como que está ahí dando vueltas a mi cabeza y ha sido bastante interesante eso. Y otra inquietud es que pues tal vez el tema del trabajo llega a ser justamente un afán, llega a ser un obstáculo para pasar tiempo con la familia o ya sea si se trabaja de manera dependiente o si se tiene un negocio. Al parecer no es que lo uno sea más fácil que lo otro, sino se administra de diferente manera el tiempo. ¿Existe tiempo de calidad con la familia cuando se tiene un negocio? Claro que sí. Hay un principio que nosotros lo aplicamos en nuestra casa y que yo le decía a mi esposa, mira, yo quiero que sea un día perfecto. Siempre le hablo de que cuando pasan todas las cosas, pues fue un día perfecto. ¿Cuándo es un día perfecto? Cuando le diste tiempo al trabajo, le diste tiempo a tus hijos, le diste tiempo a tu casa, le diste tiempo a tu esposa, le diste tiempo, yo qué sé, hasta las mascotas, porque necesitan tener su parte también. Pero ahí para mí es un día perfecto. Realmente es como yo le decía a mi esposa cuando yo le digo es que fue un día perfecto es porque hubo tiempo para todo. Y cuando alguna vez tenemos que viajar o algo así, regresamos a compensar ese tiempo que no les dimos a nuestras hijas en ese día o a nuestra casa en ese día o a los otros negocios en ese día. Pero tiene que haber en el día tiempo para todo. ¿Por qué? Porque ahí vamos, que realmente somos seres humanos que necesitamos como comer todos los días. No es simplemente que comes el lunes y de ahí vuelves a comer el martes de la otra semana. No, tenemos que tener tiempo para todo. Igual, principalmente el tiempo a la esposa o al esposo. Ese es el tiempo que realmente se tiene que cuidar muchísimo, porque cuando está bien el núcleo, cuando está bien la matriz, cuando está bien la base, todo lo demás va a estar bien. Y adicionalmente este espacio del tiempo también es una oportunidad para enseñarles a trabajar también a nuestras hijas. Entonces, ¿por qué? Porque muchas de las veces yo puedo hablar por mí misma porque eso lo hacía yo cuando trabajaba y me sentía como culpable que no compartía con mi hija. Entonces las salidas eran, ¿qué quieres? Y te compro esto, este otro, y así, como compensar con cosas materiales, y eso no es, porque eso debe trascender. Entonces ahora con nuestras pequeñas, pues les enseñamos que también hay un tiempo para trabajar. Ellas también son parte de, a veces cuando tenemos que hacer algo, pues nos acompañan, que las compras nos ayudan. Entonces siempre están viendo ese ejemplo de trabajo. Y a la final estamos trabajando y también compartiendo, conversando, riéndonos, así, cosas que suelen suceder, pero natural, espontáneas, no como que fingido. Entonces eso también es una buena oportunidad para, desde pequeñas, enseñarles que sí, trabajar es también importante. Yo he escuchado de personas que dicen como que si se trabaja, o más bien hay que endeudarse o hay que trabajar mucho y por esa razón no se tiene tiempo para la familia. Es como una cosa a cambio de la otra, pero me ha hecho ruido porque creo que he visto ejemplos como los de otras personas también en que no es así. Entonces en esa búsqueda y en ese poder crecer también como persona, he dicho, no, creo que no es así, creo que hay algo más allá del que un papá diga, no, es que no me da el tiempo porque tengo que trabajar y todas las personas tenemos las mismas 24 horas al día,
Entonces, la idea creo que es como administrarlo, pensaría yo, el tiempo y los roles que tenemos en la vida. Y por esa razón, ¿cómo podemos trabajar de manera inteligente? Que creo que es diferente a enfocarse solo en el trabajo o no trabajar o no distribuir de manera adecuada los tiempos. Entonces, creo que aquí la parte es cómo hacerlo, pero de manera inteligente. Toda la vida nos enseñaron que lo correcto era trabajar duro. Hay que trabajar duro para salir adelante, sí. Trabajar inteligentemente, bueno, realmente sí hay que capacitarse. También hay que aprender a ser práctico en la vida. Que a veces, por ahorrarnos $1, yo qué sé, nos tenemos que ir a ver algo en el centro. Pero en eso de ir y regresar nos vamos a tomar 30 minutos. Esos 30 minutos hasta que me den trayendo y pago $1 para una encomienda, lo comparto con mi hija. Entonces comenzamos a buscar la practicidad de la vida realmente para que nos quede el tiempo. También trabajar inteligentemente, les hablaba al principio de esta intervención que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque sí hay que capacitarse. Porque hay cosas ahora con la tecnología, de hecho, si no nos capacitamos es muy probable que una máquina o algo nos quite el trabajo. Por eso hay que aprender a hacer muchísimas cosas ahora y dominar todos estos sistemas nuevos que hay. ¿Por qué? Porque simplemente nos vamos a ir rezagando. Ahora justamente vimos en una gran empresa acá que ya hay máquinas que te cobran en los supermercados, así como uno veía en el extranjero. Ya llegaron acá a Ecuador. Ahora, ¿cuántos cajeros van a quitarse de ahí, de los que te cobran? ¿Cuántos ya van a ver? Ahora antes había 35 cajas, ahora van a haber tal vez 10 y 20 máquinas de esas. Y la próxima vez particularmente uno mismo va a ir a pagar por ese medio. Lo mismo pasó en los peajes. Entonces estas empresas están buscando ser más eficientes y realmente y caes en esto de ser más inteligentes porque está haciendo que la empresa sea más te dé mejores réditos, pero también estás como siente innovando. Es que vienen muchas cosas de trabajar inteligentemente realmente. No es solo decir, yo sé más que el otro, sino hay muchos principios realmente que uno tiene que buscar para que llegue a poder sobrellevar las cosas. Y acordémonos que a veces nos limitamos por el hecho del trabajo y esas cosas, y siempre pregúntense cómo han hecho las otras personas, los más grandes. No se comparen con los que están iguales a ustedes o los más chicos, compárense con lo más grande que hay. Y ahí van a ver que van a buscar formas inteligentes para poder crecer y seguir adelante. Y bueno, como para ya finalizar, me gustaría pues que nos puedan compartir quizás algo que quieran añadir a las personas que nos estén escuchando y que piensen ustedes que les pueda interesar como información adicional a lo que ya hemos mencionado hasta el momento. Ya. Hay algo, y estaba pensando justo ahorita, que qué sería así realmente, dónde está como la receta del chef en todas las cosas que pasan. Como dijo Cris, esto no tiene un tema religioso, no tiene un tema de nada en particular, solo estoy compartiendo mi experiencia. Yo creo que lo que más nos ha ayudado es tener los principios claros, o tratar de tener, porque no somos perfectos, también nos equivocamos, también nos tiramos las cuadras, pero tratar de tener los principios claros de Dios y averiguar cuáles son los principios, qué es lo que quiere Dios. Porque yo le decía, y antes conocí algo que decía, bueno, hay 3 decisiones básicas y las más importantes que tienes que tomar en la vida. Una es qué vas a estudiar, la segunda es con quién te vas a casar, y la tercera es a qué Dios vas a seguir. Eso era la básica. Entonces, ¿cuál es la más importante de ahí? ¿A qué Dios vas a seguir? ¿Por qué? Porque de ahí saldrán tus principios, tus costumbres, las cosas
Y hay gente que dice, no, bueno, yo no creo en Dios. Ya, démosle a Dios. Ahora, hay dos decisiones todavía importantes que tienen que seguir. Entonces es la de qué vas a estudiar, porque lo vas a hacer toda tu vida, y la de casarte, porque también vas a estar toda tu vida. Ahora, ¿qué pasa si eres el mejor médico? Con todos los posgrados que ahora la gente busca, y masterados, y cursos, y todo, y te gradúas a los 40 años súper preparado, pero te casas mal. Y te casas mal, ¿por qué? Por no tener principios. Y volvemos a que si no puede valer esto sin que Dios no esté en la ecuación. Entonces, no va a servir de nada tanta preparación si vas a estar mal casado, porque cuando una persona está mal casada, sin principios en el matrimonio, pues se va a ir todo por la borda, por más profesional que seas. Entonces habrá gente que tal vez va a ver esto y que ya está casada y va a decir, pero chuta, yo ya la fregué, yo ya no puedo, ya me casé. Pues no, hay que coger como en una empresa que tal vez está decayendo y comenzar a estructurar nuevamente todo y a meter principios desde quién, desde la cabeza primero, para que toda la empresa se siga fortaleciendo en la cabeza. Lo mismo pasa en la casa. Hay que comenzar a meter principios en la cabeza del hogar, que es el hombre, y él tiene que comenzar a dar el ejemplo. Entonces eso yo creo que es lo más importante que nos ha pasado, es seguir los principios del Señor para ahora poder estructurar y mantener las cosas en orden, y tratar de tener a los trabajadores en orden, y tratar de hacer las cosas con los municipios en orden, con los permisos, que también no es fácil. Pero Dios nos tiene ahí diciéndonos, verás que yo te estoy viendo y que estoy viendo cómo estás haciendo las cosas. Y no es fácil, porque a veces nos han pedido dinero a cambio de un permiso, que nos piden $100, pero el arreglo nos cuesta un montón más, créanme. Hemos decidido por el arreglo. Entonces, es porque Dios nos está viendo y es difícil, esa es la parte difícil. Y ahí decía lo que decía Chris, de trabajar no en base a sentimientos, porque ese rato era el sentimiento de chuta, ahorita no tengo y tome, sino a decisiones, que es difícil, porque a veces uno cede a cosas porque le está el sentimiento por delante, y no debe estar el principio por delante. Y esa es la gran diferencia. Tal vez quieres ocultar algo, me imagino que sí. Hoy por hoy estamos, pues, yo creo que todos viviendo en un mundo lleno de muchas cosas que ya nos impactan, ¿no? Hay mucha violencia, ya las personas no son tan honradas, hay mucho desorden, y eso sí decepciona. O sea, llegas al punto de que, wow, me quiero mejor ir lejos y que ya no estar aquí porque me da inseguridad. Pero eso hay en todo el mundo. Entonces, nuestra garantía, como les mencionó mi esposo, pues siempre ha sido y será Dios. Así que si es que uno pues persevera en su palabra, que es la que va a prevalecer para siempre, ahí mismo nos va a ir enseñando qué es lo que tenemos que hacer. Resistir el tema de resiliencia. A veces se vienen muchas cosas, muchos ataques, cosas negativas, entonces es empezar de nuevo, y ese empezar de nuevo pues solo Dios es quien te va a dar fuerzas para todos los días decir, tengo que hacer esto, este otro, pero me pasó esto, este otro. Entonces para que la lista de todas las cosas negativas pues se baje, y que todo lo positivo que podamos ver en las cosas simples de la vida, que a veces eso es por los afanes, por el tiempo. A veces no nos detenemos y pensamos, wow, qué hermoso día que nos regala hoy Dios. Estoy sana, tengo salud, me siento joven, me siento fuerte para seguir, trabajar. Y eso pues impactar a las otras personas que tal vez no conocen, pero como decía mi esposo alguna vez y se me quedó guardado, ser la Biblia de quienes no la leen. Porque en ti van a ver algo que es diferente, entonces, y te van a preguntar, y ahí es el momento pues de que si es que esa persona que te pregunta está predispuesta, pues enseñarle qué es lo que nosotros hacemos de diferente al resto. No somos perfectos, tenemos un montón de errores, nos equivocamos. Con mi esposo sabemos decir, esta equivocación nos costó tanto, porque a veces nos toca perder, pero es un día a día estar aprendiendo. Y sobre todo, y para cerrar, siempre no es nuestras fuerzas, no son nuestros pensamientos, no son nuestro intelecto, no.
siempre la gloria es para Dios, porque Él es el hacedor, que solo nos utiliza como instrumentos y Él es el que permite hacer o deshacer cualquier cosa. Muy interesante, la verdad, chicos, lo que han podido compartir con nosotros, porque a mi mente venían justamente comentarios, ¿no? De personas que me han dicho que no se puede, o que no tener un negocio, no, eso es muy cansado, o es mucho trabajo, o es imposible. O también, por ejemplo, cuando personas que trabajan de dependencia no me creen a mí, o solo tal vez como que me escuchan pero no me prestan tanta atención, y quizás ahora tengo testigos de poder decirles que sí existen personas que, como ustedes mencionan, no es que ya son perfectos y que todo lo hacen súper bien, pero al menos van por ese camino de perfeccionamiento cada día y buscando distribuir el tiempo de la mejor forma, dando lugar y espacio a cada área de la vida, y eso pues considero que es muy, muy importante y que sí se puede. Entonces pues les agradezco por compartir este tiempo con nosotros. Seguramente esta plática va a ser... va a llamar la atención, o igual va a llegar a personas que estén emprendiendo o ya tienen un negocio. Entonces pues yo creo que es información muy, muy valiosa. No se olviden por favor de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, estamos como imperdible.oficial. Así que chicos, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Bye. Chris. Nos vemos.